Bueno, pues ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya, siempre hablando de la historia de nuestra ciudad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ricardo. Nuevamente yo quisiera agradecer la oportunidad que se nos presenta semana a semana para poder platicar un poco sobre la historia de nuestra ciudad digamos, felicitar a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Eh, bueno, yo el tema que había pensado tratar el día de hoy es justamente la lucha por la soberanía nacional en relación con el sitio de Puebla de 1863, en la medida en que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer referencia exclusivamente a la gran batalla del 5 de mayo de 1862. Pero un año después, la situación cambió y verdaderamente, mientras la batalla y, digamos, el enfrentamiento de 1862 se hizo fuera de la ciudad, sobre, digamos, el Cerro de Loreto y Guadalupe, digamos, la batalla y el enfrentamiento de 1863 fue terrible porque afectó seriamente la ciudad fue bombardeada y nunca había sufrido la ciudad un sitio tan feroz, tan férreamente realizado como el que realizó el ejército francés que estaba bajo el mando del mariscal Forey, y que durante 62 días la ciudad fue fuertemente bombardeada y se peleó casa por casa, y que verdaderamente los esfuerzos en condiciones de desigualdad total, con armamentos en muy malas condiciones, el ejército de Oriente verdaderamente fue el gran defensor de la soberanía nacional. A pesar, es cierto, la batalla se perdió, pero se perdió con dignidad, y eso es lo más importante. Nosotros podemos decir que desde comienzos de marzo de 1863 ya se empezó a establecer concretamente el cerco y el sitio a la ciudad, y al mismo tiempo comenzaron los preparativos dentro de la ciudad para la defensa. Y los preparativos de la ciudad implicaron rascar los fondos de la olla de los fondos, digamos, donde se depositaba, por decirlo de alguna manera, los fondos de la ciudad y del Estado, para tratar de encontrar dinero para poder sufragar los gastos de la defensa. Y bueno, se hizo lo que se pudo y mucho más de lo que se pensaba. Se fortificó primero todo un perímetro externo y también un perímetro interno dentro de la ciudad. Por ejemplo, dentro de la ciudad, al oriente, se abrieron trincheras que iban desde la calle de Mesones, en la 8, hasta la calle de San Jerónimo; por el sur, desde el Hospitalito hasta la Concordia; por el poniente, de la Casa de la Siempre Viva hasta la Casa de los Gallos, y desde San Luis hasta Santa Teresa; y por el norte, desde el Mercado hasta Santo Domingo. Es decir, se habían tratado de cercar y establecer un perímetro externo y también un perímetro interno para tratar de ofrecer la mayor resistencia posible. Se estableció inclusive que todo varón de 14 a 60 años estaba obligado a participar con el trabajo del levantamiento de las trincheras y de las defensas, y en caso de que no pudieran hacerlo, debían pagar el jornal de un trabajador. Se construyeron más de 100 parapetos, trincheras, calles que quedaron totalmente irreconocibles porque se cerraron justamente. También se cercaron y se prepararon varios edificios alrededor, y además se cercó a la iglesia catedral con fosos, con trincheras. Se estableció que todos los víveres, pasturas y medios de transporte, llámense mulas, caballos, que podían ser utilizadas por el enemigo, debían trasladarse a los cuarteles donde se encontraban el ejército de Oriente. El 4 de mayo, un año después de la batalla del 5 de mayo, se estableció el estado de sitio de la ciudad y se estableció la obligatoriedad de que todos los varones entre 16 y 60 años debían formar
parte de las tropas republicanas y se les comenzó a dar instrucción militar de cómo utilizar el armamento. Las operaciones del sitio, decía yo, comenzaron el 1 de marzo de 1863. Durante 62 días, la ciudad empezó a sufrir, digamos, los problemas del sitio. Es decir, el problema que implicaba el agotamiento de los víveres, de los alimentos, la racionalización del consumo de agua y, digamos, las tropas, el ejército de Oriente bajo el mando del general González Ortega, consistía en defender la plaza manzana por manzana, casa por casa, convento por convento, tratando de no dejar libre ningún espacio de la ciudad. Yo decía que durante 62 días se sufrieron acciones del sitio y de defensa. La ciudad fue bombardeada por las tropas francesas y, por supuesto, los asaltos existentes en, digamos, entre las tropas francesas y las tropas locales fue realmente complicado. Podemos decir nosotros que el general, el 5 de mayo, el general y expresidente Ignacio Comonfort llega a las puertas de la ciudad tratando de traer alimentos y también algunos armamentos. No les permiten entrar, digamos, aunque el general Negrete sale en defensa del general Comonfort, fueron derrotados en esa batalla y se tienen que retirar. Por lo tanto, empiezan los serios problemas y agudos problemas existentes dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya no había leña, no había carbón, ya no había alimentos, la situación y además diversas enfermedades gastrointestinales, entre ellas el tifo, la disentería, las diarreas, se hicieron cada vez más notorias y empezó a presentarse una gran desesperación por parte de la población. El 17 de mayo, ya en condiciones muy difíciles, cuando ya no quedaba parque para poder defender la ciudad, el general González Ortega, digamos, manda una misiva al mariscal Forey diciéndole de la difícil situación y sobre todo que la ciudad estaba habitada por 40.000 habitantes que estaban en una situación de hambre, de desesperación. Y por eso es que después de conferenciar detenidamente con todos los oficiales del Ejército de Oriente, se decide la capitulación, destruyéndose el poco armamento útil. Ya no quedaba armamento útil, era armamento muy viejo, pero lo destruyen, que aún conservan. Y fueron tomados prisioneros 12.000 hombres, entre ellos justamente al general, digamos, a Porfirio Díaz, que van a ser detenidos en el edificio Carolino, de donde va a generarse una fuga extraordinaria que todo el mundo habla. Uno en realidad mira a la altura de la ventana desde donde habría saltado hacia la 3 Oriente y uno dice, está difícil. Pero bueno, la leyenda y la información así lo dice, no hay ningún documento que lo confirme. De cualquier manera, el 17 de mayo se realizó la capitulación de la plaza y que fue verdaderamente patriótica la defensa de la soberanía nacional en 1863. Y digo esto porque pasa totalmente desapercibido frente al edificio del ayuntamiento. Sobre el Zócalo hay un pequeño monumento justamente que de alguna manera recuerda la heroica defensa de la ciudad en 1863, y todos los años para esa fecha, el 17 de mayo, el ejército va y hace una parada de honor en recuerdo de los héroes. Podríamos decir, con esto yo me gustaría terminar para no alargarme mucho, es un tema que podríamos nosotros seguir diciendo, es que si en el padrón de casas de 1832 la ciudad estaba, digamos, registraba 305 manzanas habitadas, el padrón de 1865 nos habla de 276, es decir, habían registrado 30 manzanas que habían quedado totalmente en ruinas, especialmente en la zona poniente
de la ciudad, y en donde, por ejemplo, quedaron en ruinas y deshabitadas algunos barrios muy populares como San Pablo de los Frailes, San Antonio, Santa Ana, San Diego, San Matías, quedaron muy destruidas, y algunas calles, como la famosa calle de Pitiminí en la 5 Sur, que quedó totalmente en ruinas. Tuvieron que pasar muchos lustros verdaderamente para que se empezaran a borrar las huellas. Todavía esta situación, el 2 de abril de 1867, las tropas del Ejército de Oriente al mando del general Porfirio Díaz van a tomar definitivamente la ciudad, se vuelve a afectar con los bombardeos y es ya el punto final de la presencia de las tropas invasoras en territorio nacional. Uf. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que el momento más crítico que ha vivido Puebla, sin duda alguna, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y además es un momento en donde surge la gran figura de Porfirio Díaz, que hay que decirlo, Eso, ¿no? y se termina de establecer en 1867 porque él fue el héroe. Así Durante es. el gobierno de Porfirio Díaz siempre se festejó 1863 y la batalla del 2 de abril. Después de la revolución quedó en la nada y se pasó al olvido. Pero Porfirio Díaz fue el gran general, el gran competidor digamos, de don Benito Juárez. Aunque hay que reconocer que va a ser don Porfirio el que va a impulsar, digamos, el homenaje y el reconocimiento como héroe de la patria de Benito Juárez. Y también ahí nace una de las, pues, ¿cómo podríamos? Leyendas, ¿no? Oscuras de Puebla, los famosos tamales de francés, ¿no? Que también Sí, claro. surge por ahí en esos tiempos, que bueno, se ha prestado, Exactamente, sí. ¿no? Se ha prestado a muchos chistes, a cuentos, a novelas, a la Sí, además otro imaginación. problema, nadie los quería enterrar porque eran protestantes. Y entonces, bueno, tuvieron que hacer excepciones y hasta que finalmente, digamos, ya muchos años después, se los va a trasladar al Panteón Francés, todo eso, ¿no? Qué maravilla. Doctor, muchísimas gracias, como siempre un No, gracias a placer. ti. Y bueno, pues nos saludamos el próximo jueves. Ahí está la voz del doctor Claro Miguel que sí, Ángel nos vemos, Cuellar. gracias. Gracias. Bueno, pues hay un poco de historia, interesantísimo ese periodo. Y sí, en toda la historia de Puebla, este sitio fue sin duda alguna el momento más crítico que hemos vivido aquí en la ciudad.